Dios te bendiga, mi nombre es Emma Sánchez. En este momento quiero compartir contigo una palabrita de bendición. Espero sea de bendición para ti, para los tuyos, para todos los que tengan que ver contigo. También recordando que pertenezco al Ministerio Impacto Cristiano de Uruguay y es un ministerio en donde Dios está haciendo proezas, en donde se está derramando un aceite fresco del Espíritu Santo en cada reunión. Así que si estás aquí, te invito a que pase por ese maravilloso lugar. Y quiero hablar algo. Ya he hablado bastante sobre esto y no me canso de hablar sobre esto. Porque si algo nos pasa a los seres humanos, es que los seres humanos vivimos en lo que es una carne. Esta carnecita que está aquí es una carne corruptible. Entonces, no nos podemos cansar de hablar sobre el pecado. También pasa que cuando nosotros comenzamos a lo que es disciplinarnos, el Espíritu Santo nos disciplina. Nosotros tendemos a ser como un poco radical en todo lo que es nuestra forma de vivir, y después queremos impartir, queremos como que el mundo sepa que lo que uno hacía que estaba mal y lo que usted también está practicando en el día de hoy también está mal, porque lo que está mal aquí en la tierra también está mal en el cielo. Entonces voy a compartir, para explicarme mejor, un versículo bíblico que está en Primera de Juan 3:18. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué pasa? Aquí está hablando de una práctica es una acción, es algo que nosotros hacemos, es algo que no es que, ay, fulano se lo inventó, que fulanito hizo tal cosa, o yo me inventé que hice tal cosa. No, cuando usted hace una práctica, usted está haciendo algo, pero depende del tipo de práctica. Hay prácticas que son buenas, pero aquí se está hablando de lo que es el pecado. Y el pecado se practica. Entonces, cuando comenzamos a concientizarnos, que el Espíritu Santo nos concientiza de todo lo que a Dios le agrada y a Dios no le agrada, nosotros dejamos de pecar y nuestro cuerpo comienza lo que es un proceso de santificación. Alejamos a lo que es Satanás de nuestra vida, porque cuando usted practica el pecado, usted está dándole entrada a lo que es el diablo a su vida. Usted no está siendo dominado por las cosas de Dios, sino que usted está practicando el pecado. Por ejemplo, un cristiano no es para que ande practicando pecado. El cristiano debe ser, su forma de vivir debe ser algo como irreprensible. El cristiano debe reprender a otra persona que haga esta práctica, pero el cristiano no puede ser un pecador. O sea, puede pecar por un segundo, pero inmediatamente arrepentirse desde que el Espíritu Santo le dice: lo hiciste mal, Juana, lo hiciste mal, Mercedes, lo hiciste mal, Juan, quien quiera que sea, lo hiciste mal. Inmediatamente usted se arrepiente, inmediatamente entra lo que es la misericordia de Dios a su vida, y Satanás tiene que alejarse, porque dice aquí que el diablo peca desde el principio. Entonces, también Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que cada uno de nosotros tengamos abogado en Él. Jesucristo, cuando usted peca, esa es la buena noticia. Cuando usted peca, cuando usted es una persona que vive en fornicación, que vive en adulterio, que vive en mentira, que vive en engaño, que vive en todo tipo de práctica que la Biblia prohíbe,
ya tengo videos ya hablando sobre esto. Usted se arrepiente, Jesucristo lo limpia de pecado. Jesucristo, esa sangre de Jesucristo, esa sangre tan preciosa que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, esa sangre nos limpia, esa sangre aleja lo que es al enemigo de nuestra vida. El enemigo tiene que huir cuando nosotros dejamos de pecar, porque dice la palabra de Dios que resistamos a lo que es el diablo y él huirá de nosotros. Entonces, él siempre va a estar queriendo que pequemos. La sangre de Jesucristo va a estar de otro lado, queriendo que vivamos en santidad y que estemos limpios de pecado. Entonces, vamos a ver a qué le damos más fuerza, si al pecado y a Satanás o a la sangre, esa sangre tan preciosa que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Esa sangre que nos limpia, esa sangre que todo espíritu inmundo tiene que respetar, esa sangre que fue derramada. Dice en la palabra de Dios que los ángeles escuchan hablar de Jesús y tiemblan. ¿Y cuáles son esos ángeles? Los ángeles caídos. Los ángeles caídos, cuando escuchan hablar de Dios, de Jesucristo, ellos tiemblan. Ellos tienen más temor que nosotros los seres humanos, porque donde se habla de la sangre de Jesucristo, ellos tienen que correr. Pero el ser humano tiende a correr a lo que es el pecado y muchas veces cuando está sumergido en el pecado, a no corregirse, a decir, sí, le voy a dar esto a la carne mía porque mi carne me lo pide. Le voy a dar esto a mi carne porque eso me gusta. Pero no sabemos, dice la palabra de Dios, que el hombre, hay caminos que al hombre le parece de bien, pero su final es camino de muerte. Entonces, cuando nosotros estamos sumergidos en el pecado, ese es el camino de muerte. Es el olor que llega a Jesucristo, es olor a muerte, pero cuando usted dice, no, yo renuncio al pecado, yo no voy a seguir pecando, aunque falte, y se arrepiente inmediatamente, dice que nuestro olor llega a Dios con olor a vida. Entonces, vamos a ver qué le damos a Dios, si olor a muerte para perdición o olor a vida. Como Jesucristo, vuelvo y digo, vino a la cruz del Calvario a morir para quitarle el poder que Satanás tenía en la vida tuya y en la vida mía. Entonces, muchas veces uno habla mucho del pecado y la gente dice, pero fulana era una pecadora y ahora al venir al evangelio se ha convertido en una persona que quiere estar bajándole raya a todo el mundo. No, nosotros queremos que todo el mundo sepa que el pecado te aleja de Dios, que el pecado te separa totalmente de Dios, pero que Jesucristo vino a derrocar lo que son las cosas que Satanás vino a hacer para llevarte a lo que es el infierno, pero Jesucristo para llevarte a lo que es la vida eterna. Así que te aconsejo que sigas a Jesucristo. Si ya estás en el camino de Jesucristo, que tratemos de vivir sumergidos en Él y tratar de guardarnos irreprensible para su venida. Sea que tú te vayas con Él en cualquier momento, o sea que Él venga por ti y por mí. Y si todavía no has venido, ven a Él, que Él te está esperando con los brazos abiertos. Así que te dejo un beso, un abrazo, y se despide tu hermana Emma desde aquí, de esta tierra tan preciosa que es Uruguay.